Pedro no es el corazón de la Iglesia, por eso es un pecador. María sí, por eso es inmaculada. Y por eso la Iglesia es santa. La imagen de la santidad de la Iglesia no está en Pedro, está en María. Actuar como madre, la Iglesia es lo que le permite actuar como maestra. Entonces, esa manera de entender el primer elemento no es una autonomía solicista, sino la conciencia nace en un encuentro e implica una respuesta. Por lo tanto, la conciencia nace ciertamente en una referencia fundamental que es la de la obediencia. Y en este tema es absolutamente necesario referirnos al próximo beato, John Henry Newman, que se dio cuenta ya de una manera totalmente explicada en el siglo XIX la derivación totalmente solicista que se hacía a la conciencia fundamentalmente por el motivo segundo, que es la motivación de la conciencia. O sea, la conciencia, cuando estalla el romanticismo, empieza a entenderse como una emoción meramente subjetiva, que va a tener como correlato, y esto es lo que es terrible para el cristianismo y es lo que Newman hizo que saltara, y ese proceso de su conversión al catolicismo, diciendo nuestra fe tiene que ver con una verdad, no con una emoción. El gran problema del romanticismo es que ha convertido la fe en una emoción. Entonces, despertar la fe es despertar emoción. Entonces, claro, la fe pierde su carácter peritativo. No tiene que ver con una verdad que me salva, sino con una emoción que yo vivo. Entonces, claro, como la fe y la conciencia dentro de la visión autonomista se habían totalmente encerrado, se produce ese proceso de motivización de la conciencia, que es lo que va a ser totalmente destructivo, ¿no? Y por eso Newman aclaraba de un modo fuerte, ¿no?, en la famosa carta al duque de Norfolk, que es esa carta que le pide el duque de Norfolk, que también era católico, le pide que le explique los problemas que tiene un católico ante los anglicanos. El ambiente en el que eso se produce es justamente después del Concilio Vaticano I, en donde la afirmación dogmática de la infalibilidad pontificia conducía a que los anglicanos acusasen a los católicos: vosotros sois unos niños. ¿Por qué? Porque vuestra conciencia es el Papa. No habéis madurado, tenéis una persona que os tiene que decir lo que tenéis que hacer, porque por sí mismos no sabéis hacerlo. De lo cual comienza esa carta, capítulo 5, con esa manera de humor inglés, diciendo: si me invitasen a brindar en una fiesta, cosa bastante extraña, y si me invitasen a brindar por el Papa, cosa más extraña todavía, yo brindaría primero por mi conciencia y luego por el Papa. ¿Por qué? Porque es mi conciencia la que me hace brindar por el Papa. Indicando precisamente que nosotros aceptamos la autoridad del Papa por nuestra conciencia, y que el Papa es un servidor de nuestra conciencia, no una persona que nos quita la conciencia, sino que la sirve. Y con eso él afirmaba esta frase muy fuerte, diciendo: la conciencia no es mi opinión, ni es mi capricho, sino es la obediencia rendida a la voz de Dios que resuena en mi corazón. Eso señala primero algo que es absolutamente necesario. La conciencia no es mi opinión en los temas morales. Eso no es la conciencia, son mis opiniones. Si no, la moral sería extrañamente el único campo de conocimiento humano que una opinión, por ser mía, sea verdadera. Es algo absurdo. Imaginaos, ¿verdad?, en una asamblea sobre los recursos matemáticos de la técnica. Entonces una persona dice una machada y todos saltan y dicen: ¿pero usted por qué dice esto? Ah, porque es mi opinión. Y dice: ¿y qué pruebas tiene? No, es que es mi opinión, no se entera de usted. Dice: muy bien, su opinión no maneja. Es decir, el valor cognoscitivo de las opiniones son los argumentos que las sostienen. Y los temas morales, una opinión no es válida si no tiene argumentos.
Por lo tanto, la conciencia no es la opinión que yo tengo de los temas morales. Eso no es la conciencia. Y por eso hay opiniones morales que no son respetables. Y cuando la conciencia se pierde. Lo decía muy bien Aristóteles también, diciendo: quien diga que se puede matar a su padre, dice: no necesita razones, necesita latigazos. Para indicar ciertamente que eso no es su conciencia, simplemente es lo que es su perversión. Y eso es tremendamente necesario. Digo, ¿por qué? Porque esa visión puramente subjetivista de la conciencia con ser mía, puedo pedir a todos los demás un respeto. Yo respeto la conciencia, sí, pero no las opiniones, porque son dos cosas distintas. Esto es esencial. Es esencial comunicar. No es mi capricho, ¿qué significa? No es mi emoción. Con lo cual vamos a entrar realmente en estas cosas. Y por eso es la conciencia, claro, que permite y descubre una autoridad. Y hay autoridades morales. Es fundamental para cualquier persona en transmisión de la formación de la conciencia y de la dirección espiritual de manera particular la aceptación de autoridad moral. Es decir, todos entendéis perfectamente. Las convicciones morales fundamentales de vuestra vida las habéis recibido. Las habéis recibido de personas que han sido para vosotros referentes morales. En concreto, nuestros padres, el sacerdote que nos hemos encontrado, algunas amistades, nos han mostrado una vida moral y que yo quiero ser como esa persona. Y esas son las convicciones morales fundamentales de nuestra existencia. Y esto es esencial de la dirección espiritual. El director espiritual tiene que ser un referente moral para la persona. Si no, no va a ser director espiritual de casi nada. Un elemento fundamental para el vínculo de la dirección espiritual es que sea un referente moral para el dirigido. Y si no, pues mejor incluso reconozca, pues no lo soy, pues vamos a cortar esto, porque si no va a ir mal. Entonces, por eso existen autoridades en los temas morales. Y por eso yo puedo no seguir mi opinión por una opinión de la persona más autorizada que le reconozco que sabe mejor del tema. Ante lo cual yo reconozco la opinión de la Iglesia como máxima autoridad, como un referente necesario para mis actos que yo no puedo juzgar desde fuera. Eso forma parte integrante de lo que es una conciencia cristiana. Significa, por tanto, la conciencia en su misma estructura interna no es autónoma, sino que siempre hace referencia a una autoridad exterior. Esto es esencial. San Agustín lo explicaba muy bien cuando comentaba en el Sermón de la Montaña la parábola del ojo, diciendo: la luz que hay en mi vida es el ojo. Si mi ojo está iluminado, todo mi cuerpo está iluminado. Pero si la luz que tengo son tinieblas, ¿cuánto no serán las tinieblas? Pero lo refiere a la conciencia. La conciencia es el ojo. ¿Qué ocurre? Es que el ojo no crea la luz, necesita la luz para ver. Un ojo sin luz no sirve para nada. Y el ojo no se da la luz, sino que la luz le está. Como la estructura interna de la conciencia, por lo tanto, necesita una luz para ver que no se crea ella y que le conoce como la luz. Y por eso la conciencia jamás es autónoma. Por eso mismo podemos entender la segunda parte, emotivización de la conciencia. ¿Qué significa la emotivización de la conciencia? La emotivización de la conciencia es ese proceso que va surgiendo a partir del romanticismo, en el cual las personas empiezan a hacer sus juicios morales no por una verdad de los actos, cuanto por la emoción que les despierta. Es un proceso lento, que se va realizando a partir del siglo XIX con el romanticismo, y que por otra parte crea unas ciertas místicas, porque remiten a un conocimiento, por lo tanto, no directamente racional, sino suprarracional, que es el conocimiento místico. Entonces, es una de las místicas que inmediatamente aparecen dentro del proceso romántico, la mística de la transgresión. Si yo transgredo la norma,